Hermanos, hermanas, un gusto una vez más recibirles por aquí a través de este medio digital en el cual compartimos estos estudios bíblicos. Siempre muy bienvenidos, siempre esperando en el Señor que se encuentren muy bien y que, pues por sobre todo, estemos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, de la bendición que nos ha dado y nos sigue dando y nos dará eternamente. Y pues siempre también deseando que estén muy bien tanto ustedes como sus familias y los hermanos en la fe. Bueno, eh, estamos estudiando Segunda de Pedro. Recordemos que estamos pues en varios versículos que son importantes porque pues hemos ampliado muchísimo el análisis en cuanto a los falsos maestros, que eran una preocupación muy importante para el apóstol Pedro, que bueno, pues para nosotros también sigue siendo una, una necesidad del poder conocer esto de primera mano para poder entender realmente qué implica un falso maestro, qué implica falsa enseñanza, qué implica una herejía y dónde están los peligros y amenazas de esto. Así que pues vamos a retomar esta idea, siempre pues haciéndole la invitación que con toda confianza ustedes pueden compartir estos espacios, estos estudios a otros hermanos en la fe. Y pues también, de paso, siempre darles la libertad de que comenten, de que pregunten, de que nos hagan pues llegar sus inquietudes para en lo posible poder abordarlos. Vamos entonces a retomar con el texto. Una vez más, estamos aquí en el software bíblico Logos y pues estamos entonces, como decíamos, segunda de Pedro capítulo 3. La semana anterior estuvimos viendo versículos 6 y 7. Desde el 5 Pedro viene pues argumentando, presentando el contraargumento de los falsos maestros, los cuales pues quieren dar por menos el tema del regreso de Jesús, diciendo que en realidad Dios no interviene, que Dios nos ha abandonado a nuestra suerte, que Jesús no va a regresar. Entonces, pues ya aquí vimos cómo él desarrolló, tanto por medio del argumento de la creación como por medio de el mismo diluvio. E incluso de paso, pues se anticipa también a aprovechar ese argumento para hacer ver que no solo Dios ha intervenido, sino que efectivamente va a intervenir en un próximo día del juicio, el día de Jehová, que ocurrirá pues, en el momento en que solo nuestro Señor sabe, y el cual, pues, como vimos la semana pasada, es un día que está guardado para el fuego. Como les dije, este tema del fuego lo vamos a retomar en los siguientes versículos porque es importante entenderlo contextualmente. Por ahora, estos versículos 8 y 9 hacen como una pausa de este tema de como tal los cielos y la tierra y el juicio final para recordar una idea que en realidad creo que es clave y sigue siendo igual de necesaria para nuestros días. Pedro nos dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que son conocidos estos versículos, ¿verdad? Especialmente, bueno, en realidad el 8 y el 9. Algo que hemos procurado recalcar a lo largo de todos estos estudios es que siempre es indispensable que nosotros veamos el texto en su contexto. En este caso, porque la frase, esto de que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, a veces se toma como literal. Por ejemplo, por ahí he leído que se toma esto como que si fuera respaldo para el tema del milenio, el famoso milenio, ¿verdad? Entonces, pues ahí obviamente es necesario para poder argumentar esta idea, es necesario que estemos hablando
de 1000 años reales, literales. Pero tengamos presente una vez más que contextualmente, ¿qué es lo que está queriendo? ¿Cuál es el punto de Pedro en este contexto? Como sabemos, como podemos entender por todo lo que hemos venido estudiando, el tema de Pedro, el principal interés de él es refutar las falsas enseñanzas para que así los creyentes no se dejen engañar por los falsos maestros. Él aquí no está haciendo un tratado de cómo entender el concepto del tiempo y la eternidad. Él aquí no está haciendo un estudio de cómo, cómo hacer cálculos para poder entender de qué manera Dios o en qué momento Dios va a actuar. No, es importante siempre cuando estudiamos. ¿Cuál es el principio que está detrás de esta idea? Entonces, por eso, partiendo de esa introducción, ¿cuál es el propósito de Pedro con esta frase? El propósito de él, de hecho, él mismo lo menciona aquí, en el versículo 9: hacer ver que para Dios no hay retrasos, que para Dios no es como, ay, mira, ya qué hora es, se me fue el tiempo. Algo que para nosotros es completamente normal porque estamos limitados al tiempo y al espacio. Pero haríamos un grave error pensando de que, bueno, si para Dios un día es como 1000 años, entonces significa que si la humanidad ha vivido por lo menos unos 5000 años, entonces 5000, 6000 años, entonces significa que para Dios apenas han pasado 6 días. No, el principio es que a Dios no lo aplica el tiempo como a nosotros, que Dios no está limitado el tiempo, o sea, Dios no, de hecho, Dios no tiene un reloj en su mano con el cual esté pensando, uy, que no se me vaya a olvidar, uy, que este, tal vez se me vaya, voy a anotarlo ahí en la agenda, voy a anotarlo ahí en un papel en la refri para recordarme. No, lo que Pedro está queriendo recalcar es que para Dios no hay ni temprano ni tarde, para Dios no hay un momento, para Dios no aplica el tiempo, Él está sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y esto para nosotros es definitivamente muy difícil de entender y ninguno de nosotros puede afirmar que lo entiende rotundamente, porque el concepto de la eternidad se nos sale totalmente de nuestras capacidades. Pues solo por el hecho que nosotros somos seres limitados, seres finitos, eso impide que podamos comprender a plenitud lo que es la eternidad. Lo que podemos tener es una idea y pues en el caso de Dios, para Él, sencillamente no hay un antes y un después, no hay un principio y un fin, porque Él está por encima de eso. De hecho, por ahí voy a leerles una parte de un libro de A.W. Tozer. Es muy, muy bueno como estudio devocional. Algunos de ustedes quizás lo recuerdan, en algún momento lo he mencionado, que es el conocimiento del Dios Santo. Y me parece muy atinado leer un poco sobre eso, cómo él como que medita, reflexiona un poco más en este concepto de la eternidad de Dios. Entonces voy a leerles aquí un pequeño fragmento, de paso, pues se lo recomiendo. Siempre este tipo de lecturas son muy, muy provechosas para justamente ampliar nuestro conocimiento de Dios. Entonces dice aquí, como algunas partes, voy a leer así como salteado, pero como para ampliar esto del concepto de la eternidad. Dice, el tiempo marca el comienzo de la existencia creada, y puesto que Dios nunca comenzó a existir, no puede tener aplicación a él. Comenzó
Es una palabra de tiempo y no puede tener significado personal para aquel alto y elevado que habita en la eternidad, puesto que Dios vive en un eterno presente, carece de pasado y de futuro. Cuando aparecen palabras de tiempo en la escritura se refieren a nuestro tiempo, no al suyo. Puesto que Dios es un ser increado, Él no es afectado en sí mismo por esa sucesión de cambios consecutivos que llamamos tiempo. Dios habita en la eternidad, pero el tiempo habita en Dios. Él ya ha vivido todos nuestros mañanas, así como ha vivido todos nuestros ayeres. Que Dios aparezca al principio de los tiempos no es algo demasiado difícil de comprender, pero que aparezca al principio y también al final de los tiempos de manera simultánea es algo no tan fácil de captar. Y con todo, es cierto. Nosotros conocemos el tiempo a través de una sucesión de acontecimientos. Es la forma en que damos razón de los cambios consecutivos del universo. Pero Dios no está obligado a esperar. Para Él, todo lo que va a suceder ya ha sucedido. Por eso Dios puede decir, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncie lo por venir desde el principio. Él ve juntos el final y el principio. Y bueno, uno se siente tentado a seguir leyendo porque es muy, muy, muy enriquecedor. Pero con eso vamos a dejarlo aquí porque creo que he ilustrado bastante. Esa es la idea que está mencionando Pedro. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, lo que acabamos de leer. Para Dios no aplica ni uno solo de los conceptos de tiempo. Este versículo 8 de Segunda de Pedro 3, de hecho, tal parece que es como una cita de este salmo, Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ven, eso es el punto que quiere hacer ver Pedro. ¿Por qué? Bueno, el versículo 9 nos da razón de por qué. Es importante entender este principio de la eternidad de Dios. Porque como para Dios no aplica ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, para Dios no hay atraso, ni hay anticiparse. Todo ocurre tal y exactamente como Él lo tiene contemplado. En lo que para nosotros es el momento adecuado, Él lo sabe hacer. Él sabe lo que va a ocurrir. Por tanto, para el Señor no aplica el concepto de retrasarse. Él no se tarda. Si nosotros podemos tener presente ese concepto de la eternidad de Dios, entonces, aunque para nosotros puedan parecer que Dios está durando mucho para responder, que Dios se está retrasando en contestar, o en este tema en específico del capítulo, como que Jesús está durando mucho. Para nosotros puede parecer así por nuestro concepto del tiempo, pero para Dios no hay retraso. Sencillamente, eso ocurre en el momento exacto de la historia de la humanidad en la que Él sabe que va a ocurrir. Ahora, aún así, Pedro menciona una razón, una posible razón, que por lo menos la respalda la escritura, de por qué es que Jesús no ha regresado. Porque, bueno, seamos sinceros, al mismo Pedro también le tenía que interesar el hecho de que, ¿por qué Jesús no ha regresado? Hemos hablado de que para los apóstoles el regreso de Jesús era inminente. Para ellos era algo que iba a ocurrir en cualquier momento.
Entonces, Pedro sí está seguro de algo, y es que así como Dios es eterno y es justo, también es un Dios de misericordia y es un Dios de gracia. Y por eso tiene la suficiente paciencia para dar la oportunidad de que se salven los más posibles. Porque Él dice, Pedro, no quiere que ninguno se pierda. Ahí está el detalle. O sea que el hecho de que nuestro Señor Jesús no haya regresado, por supuesto que no tiene que ver en lo más mínimo con algún retraso. No es que se le pasó el bus, no es que no le sonó la alarma. Sencillamente se trata de que Él, en su misericordia y gracia, tiene paciencia. Y a la misma vez, de hecho, como lo dice directamente Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y ahora está dando el tiempo que Él considera, que Él sabe que corresponde para que se salven todos los que sean posibles. Si fuera posible que ninguno se perdiera, pues ese es el ideal. Vean que aquí directamente lo dice. O sea, Dios, como ya sabemos por lo que la Biblia nos revela de Él, Dios no está ahí como deseando, como apenas el pase uno, listo, cierro la puerta y salados. No es un Dios que está ahí como es mirando el más mínimo error para entonces condenar. No, la misma escritura dice que Dios es grande en misericordia y por tanto, aun cuando la humanidad está atestada de pecado y de corrupción, quizás hasta más que en aquellos tiempos del diluvio, pero aún así tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan. Valga aquí también enfatizar, Pedro dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa. Bueno, ¿cuál es la promesa? Jesús mismo le había prometido a ellos, a los apóstoles, de que iba a regresar, de que no los dejaré solos, de que iría a prepararle el lugar. ¿Recuerdan? Ahí en Juan 14, él dice, muchas moradas hay, voy a preparar lugar. También como Pablo dice que ahorita pues el Señor está dando tiempo, pero es una promesa de que llegará el momento en que todos sus enemigos serán como serán puestos bajo sus pies, como estrado de sus pies. Y así con cada una de las promesas dichas directamente de nuestro Señor Jesús, así como dicho por medio de los apóstoles. Esa promesa, por supuesto que se va a cumplir. Si no se cumpliera, no sería Dios, porque no sería veraz, no sería fiel, no sería eh, inmutable. Así que vean que esto del conocimiento de Dios en este concepto de la eternidad, vean que no es algo que hay que dejárselo a los teólogos, a los grandes eruditos, no. Necesitamos realmente comprender hasta donde nos sea posible y seguirlo reflexionando y meditando siempre para que en la práctica para nosotros sea realmente un consuelo y pensar, bueno, ya deseara que Jesús regrese, pero Él sabe el momento que corresponda. Y esto es gracia para toda la humanidad, para dar la oportunidad que vuelvan a Él. Así que ahí está el concepto de la eternidad y la importancia para nosotros. Para ir terminando, voy a ir leyendo algunos comentarios de este John MacArthur. Dice, en el contexto de Pedro sostiene que aunque el regreso de Cristo puede parecer lejano para los seres humanos, es inminente desde la perspectiva de Dios. Las personas finitas no deben limitar a su calendario a un Dios infinito. El Señor Jesucristo regresará en el momento exacto determinado por Dios en la eternidad.
Luego dice, la idea central del argumento de Pedro es que la razón de que el regreso de Cristo no sea inmediato se debe a que Dios es paciente con los pecadores. Toda espera solo es atribuible a la paciencia misericordiosa del Señor. No es que Él sea indiferente, impotente o distraído. Al contrario, es exactamente lo opuesto. Debido a que Dios es compasivo y paciente, demora su venida a fin de que los pecadores puedan llegar al arrepentimiento. Luego dice que la palabra paciente, importante, es una palabra compuesta que Pedro la usa para mostrar que Dios tiene una enorme capacidad para almacenar enojo e ira antes de desbordarse. Entonces, la paciencia como tal es Dios mismo refrenando su justa ira por el pecado, refrenándola, sosteniéndola para dar oportunidad de que sean los menos los que reciban ese juicio. Juicio que es inevitable, como hemos venido estudiando, ¿verdad? La misericordiosa paciencia de Dios ofrece de antemano a los elegidos la oportunidad de reconciliación y salvación. La ira de Dios hacia el pecador individual se apacigua al instante cuando esa persona se arrepiente y cree el Evangelio. El Padre no se complace en la muerte de los perdidos, como dice en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios ofrece en realidad salvación para todos. Después de haber dado al mundo todo el tiempo determinado en su soberanía, Dios derramará su ira sobre la tierra, a la inminencia de su juicio. Aunque su paciencia ahora mismo pone freno a su juicio, el tiempo de gracia que la humanidad disfruta ahora, por prolongado que nos parezca, no durará para siempre. Bueno, creo que con eso entonces hemos abordado bastante profundamente estos versículos. Y como decía, pues al final de cuentas para nosotros también tiene que ser de mucho consuelo y de ánimo conocer esta faceta de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra y porque a través de ella recordamos que efectivamente, aunque a nosotros nos invada el miedo, la ansiedad por lo mucho que pensamos, lo mucho que nos afecta el tiempo, gracias porque a ti no te afecta, porque tú sigues siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Y por tanto podemos confiar en tu fidelidad y podemos confiar en lo que nos has prometido. Gracias, te oramos en Cristo Jesús. Amén. Continuamos el día de mañana, Dios mediante, siempre agradecido con su compañía. Dios les guarde.